Cada vez que yo subo acá, que es prácticamente cada trimestre, me recuerdo hace 38, 39 años cuando llegué a la municipalidad de Guatemala a darle así a mi señora. Y los nervios de ese tiempo, cada vez que subo a este lugar, se repite. Así que yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Va a estar un buen tiempo cómodamente sentado. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Y usted va a repetir conmigo después estas palabras. Dar es la esencia de la gracia. Dar es la esencia de la gracia. Amén. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, por este día. Porque este es el día que tú hiciste para que nos gocemos, para que nos alegremos y para que te demos gracias en todo. En esta mañana, Padre, yo sigo creyendo a tu palabra, en esa promesa de que tu palabra nunca va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito, la finalidad para la cual tú la has enviado. Me aferro a la promesa de tu palabra, que tu palabra va a caer en buena tierra y va a dar fruto para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Pueden sentarse. Antes de empezar la plática, quiero darle la bienvenida a unos familiares de mi yerno Freddy, que vienen también aquí en la capital, pero son de Tizate, vienen con su esposa, así que son bienvenidos a esta iglesia que te ama. La obra que Dios empezó en tu vida, en esos riñones, la va a perfeccionar para la honra y la gloria de Dios. El tema de esta mañana es la generosidad. Y pensaba de qué manera hacer la introducción en esta mañana de este tema. Encontraba la historia de un hombre que estaba derribando su casa, que tenía 10 años de haberla construido, pero por circunstancias de la vida tenía que derribarla, porque iba a pasar una carretera exactamente donde estaba esa casa. Cuando construyeron la casa, que era de madera, la persona que construyó la casa, por una u otra razón, cuando estaba clavando las tablas y los postes, pasó una lagartija y con un clavo la dejó prendida en una parte de la madera de esa casa. Cuando a los 10 años estaban derribando esa casa, la persona que estaba derribando la casa se dio cuenta de que en ese lugar estaba esa lagartija fija por un clavo, y no quiso seguir botando la casa, sino que se puso a pensar cómo es posible que en 10 años que esta lagartija ha estado fija en ese lugar no se haya muerto y como consecuencia no se haya desecado. Y pensando y meditando se dio cuenta de que cada cierto tiempo llegaba otra lagartija y le llegaba a dar comida, y le llegaba a dar alimento, y le llegaba a dar provisión. Y así cuenta la historia que durante 10 años esa lagartija fija a través de ese clavo pudo sobrevivir. El tema generosidad vamos a iniciar en todo Guatemala a partir del 30 de enero del año en curso, lo que se va a denominar 40 días de generosidad, y a través de la radio, la televisión,
vallas publicitarias y cualquier medio de publicidad, se estará llevando el mensaje de que debemos de ser generosos. Y el objetivo es que como iglesia contribuyamos a acelerar el fin de la pobreza en Guatemala, presentando a Jesús, nuestro Salvador, como el modelo supremo de generosidad. Al apóstol Pablo se le había encomendado una comisión con respecto a los hermanos que estaban en Jerusalén. Yo le invito que usted abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo número 2, versículo número 10. Libro de Gálatas, capítulo número 2, versículo número 10. Este es un mensaje no muy teológico, no muy de palabras rebuscadas, sino que es un mensaje que ha nacido en mi corazón debido a las circunstancias que durante todo este año hemos estado pasando y viviendo. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo número 10, le encomiendan al apóstol Pablo algo muy especial. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En el libro de Romanos, capítulo número 15, versículos del 25 al 27, Pablo ya le va dando forma al encargo que se le había dado de que no se olvidase de los pobres. Libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 25 al 27, dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Cuando se presenta una necesidad para dar, siempre van a haber pobres en todo el sentido de la palabra. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Corintio, y lo cual lo podemos aplicar a nosotros el día de hoy en Ministerio del Verbo Zona 12. Y la pregunta es: ¿cómo hacer para llenar cuando hay una necesidad dentro del pueblo? Abra usted su Biblia, el primer libro de Corintios, capítulo número 16. ¿Sabe si algo llena el corazón de una persona que está predicando o enseñando? Es escuchar de las hojas de las Biblias. Me fascina. Gracias. Primer libro de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice el apóstol Pablo, siguiendo con las instrucciones: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo no solamente les está enseñando a través de la palabra, sino que ya le está dando dirección específica cómo deben de hacerlo. Yo tuve la semana pasada el gran privilegio de ser comisionado por la iglesia para llevar una ofrenda de amor a una hermana por la cual se ha estado orando aquí en la congregación.
nuestra hermana Sofía Meda de Rivas, una hermana blanquita, su esposo se llama Emilio, que tiene 2 niñas pequeñas, la hermana Blanquita, que normalmente asiste con nosotros los días martes. Por circunstancias de la vida, nuestra hermana ha perdido bastante el habla, y por no decirle que ella casi balbucea cuando quiere emitir su voz. El día domingo fue un día muy especial para su servidor, porque tuve el gran privilegio de estar compartiendo también solo llegamos a la casa, le almorzamos y tuvimos el gran privilegio de estar acompañando a nuestra hermana Norma, esposa de Jorge Blanco, en el cementerio La Colina. Y cuando salimos de ahí, tuvimos el gran privilegio con mi esposa de ir a visitar a esta hermana precisamente. Yo hacía el cementerio en La Colina, habían varios ancianos de la congregación y decía: ¿qué profesión la que ustedes tomaron? En lugar de estar descansando, están aquí acompañando a esta familia. Y uno de ellos me decía: ¿y vos qué estás diciendo si ya tu saco tiene olor a pastores? Salimos de ahí al cementerio de La Colina, pasamos a recoger aquí a este local unas mochilas, las cuales habían sido donados por el pueblo de Dios. Dentro de las mochilas iban útiles escolares. Adicional a eso, unos hermanos cuyo nombre no voy a mencionar, pero que están en esta mañana aquí con nosotros, habían enviado una ofrenda para esta hermana. Llegamos a ese lugar y la hermana recibió las 2 mochilas con útiles escolares dentro de las mochilas y 3 ofrendas que fueron enviadas de la congregación por diferentes hermanos a través de su servidor. Así que, hermanos, la comisión para la cual me designaron se llevó a cabo con satisfacción el día domingo por la tarde. Y la hermana, dentro de lo poco que puede platicar, ella va a empezar un proceso, porque tiene un tumor en el cerebro, va a empezar un proceso de 10 radioterapias porque no desea operarse. El apóstol Pablo, entonces, ahora concretizando y llegando específicamente al tema del mensaje, habla a las iglesias que están en Macedonia. Eso lo encontramos en el 2 libro de Corintios, donde nos vamos a quedar un buen rato, en su capítulo 8 en adelante. Las iglesias de Corintio, entonces, se integraban de 3 iglesias que habían recibido la bendición espiritual por parte del apóstol Pablo. Es interesante, en el libro de Gálatas se le da una comisión al apóstol Pablo, que no se olvide de los pobres. En el libro de Romanos dice que ya se prepara la ofrenda. Ahora en Corintios dice: asimismo, dice la palabra de Dios, 8:1, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban compuestas por 3 iglesias. Una era la iglesia de Filipos, la segunda era la iglesia de Tesalónica y la tercera era la iglesia de Berea. Vamos a aprender a través de la palabra de Dios de qué manera estas iglesias y de qué manera nosotros nos podemos identificar con esas iglesias, y va a ver que para la gloria de Dios no estamos muy alejados de los mandamientos, de los requisitos que nos pone la palabra de Dios. Pablo entonces le predica a la iglesia de Macedonia, y la primera iglesia que se identifica es la iglesia de Filipos. Hechos 16, cuando Pablo les va a predicar, hay un pasaje muy conocido en esta iglesia. Pablo le lleva bendición. Hay un pasaje que se conoce como el carcelero de Filipo, un versículo muy importante donde dice la palabra de Dios que este hombre, en Hechos 16:30, hace la gran pregunta a estas personas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él solamente le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El pasaje
yo miro más conocido con respecto a la iglesia de Filipos. Pablo entonces, a través de su predicación, llevando el mensaje espiritual, ha sido de bendición a la iglesia de Filipos. Pero también ahí en el libro de Hechos 17, del 1 al 9, nos habla de la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica es algo también muy especial, porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, de 1 al 9, que también fueron receptores del mensaje espiritual del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos que estaban en la sinagoga creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas aceptaron el mensaje del apóstol Pablo y se convirtieron, judíos y no pocas mujeres griegas. Pero con respecto a la tercera iglesia, que es la iglesia de Berea, adelantito siempre en ese capítulo 17, solo que en los versículos del 10 al 15 dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. En la anterior iglesia, en la iglesia tesalónica, las mujeres que se convirtieron eran mujeres nobles. En la iglesia de Berea dicen que eran ya mujeres griegas, solo que ya distinción y no pocos hombres. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Estos pasajes nos enseñan, hermanos, que todos los que hemos sido bendecidos con el mensaje espiritual debemos de concretizarlo después con algo material. Yo sé que todos los que de una u otra manera en esta mañana estamos acá hemos sido bendecidos más de alguna vez espiritualmente en esta congregación. Por favor, levanten la mano los que más de alguna vez haya sido bendecido espiritualmente en esta congregación. Gracias a Dios. Entonces, como consecuencia, debemos de dar con gratitud en la parte material. Cualquier similitud en este cuerpo del mensaje, en estos pasajes que voy a estar leyendo y lo cual yo quiero que usted vaya viendo en su Biblia, no es producto de la casualidad, sino lo contrario, es Dios operando en cada vida. Segundo libro de Corintios, capítulo número 8, versículo número 2. Y hablamos de la iglesia de Filipos, de la iglesia de Tesalónica y de la iglesia de Berea. ¿Qué dieron estos hermanos cuando sabían de una necesidad? ¿Qué dieron? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, cualquier similitud no es producto de la casualidad. Yo estoy 100% seguro que en las circunstancias que hemos estado pasando durante este principio de año, aquí en la Verbo zona 12, hay hermanos que están pasando grandes pruebas de tribulación, pero que eso no ha impedido que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza les haya limitado para que sean y que dieran con mucha generosidad cuando se les ha requerido. Segundo, ¿cómo dieron? Versículo número 3. Dice la palabra de Dios: pues doy testimonio que con
agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo dieron? Dieron con agrado. No solamente dieron con agrado, si eso dice la palabra, conforme a sus fuerzas y mucho más allá de sus fuerzas. ¿Con qué propósito dieron? En el versículo número 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, eso quiere decir que dar es un privilegio, de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo lo hicieron? Versículo número 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quiero contarles que más o menos como el 26 de diciembre del año recién pasado, estando en la casa, ni siquiera en el área de la ducha, iba a lavamanos y yo pienso que ya por la edad, ya con 61 años, ya modelo 61, pues ya mi caminar no es del todo ágil. Y por alguna circunstancia me caí en la ducha. Y a través de esa caída yo sufrí un golpe en la cabeza, en el hombro y en la cadera. Pues el golpe de la cabeza me afectó bastante, el de la cadera también, pero el que me afectó más fue el golpe que tuvo en el hombro. Y durante buen tiempo, de lo que fue el resto de diciembre y el mes de enero, no tenía movimiento en el brazo izquierdo y me dolía de una manera tremenda. Cuando la palabra de Dios dice que se dieron primeramente a Dios, llegan las circunstancias que nos ha tocado que vivir como ministerio en Verbo Zona 12. Y en las dos oportunidades que tuve el gran privilegio de poder servir, hermanos, podía más el dolor que yo tenía en mi corazón por las dos circunstancias que tuvimos que estar pasando que el dolor que yo sentía en el hombro. Y lo poco que hice en las dos oportunidades de estar sirviendo a la familia Laura y a la familia Ordóñez, hermanos, cuando yo regresaba a la casa, regresaba con un dolor tremendo en mi hombro, que me costaba tremendamente dolor. Me dolía increíblemente, pero me dolía más el corazón de las circunstancias que tuvimos que estar viviendo. Y cada vez que me dolía el hombro por el dolor, por lo poco que pude haber hecho en estas dos oportunidades, entonces me acordaba de la palabra de Dios que decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, este jueves de la semana recién pasada, colapsé, ya no aguanté el hombro y tuve que ir donde el médico. Y me tuvieron que infiltrar. Así que ahora dentro de la congregación ya hay un infiltrado dentro de ustedes. Y los que de alguna manera hemos tenido la experiencia de que nos han infiltrado, pues no es nada bonito, no es nada agradable y me dolió como usted no se imagina. Cuando salí de la infiltración yo pensaba que había salido peor que como había entrado. Me dolía el brazo tremendamente. Ese día tenía los discipulados y lo que le voy a contar se lo voy a contar para la gloria de Dios. Llegué al discipulado, los hermanos sabían lo que me había pasado y todavía no tenía movimiento en el brazo, solo podía mover brevemente los dedos y durante el tiempo del discipulado jueves estaba constantemente mediante. A la hora que oramos, ¿quién fue? No sé. Yo solo sé que fue la mano de Dios y el dedo de Dios operando en mi cuerpo. Sé decirles de que cerré mis ojos. Yo les contaba a los hermanos que yo, a pesar de enfermedad, yo sentía que en mi hombro yo sentía como que tenía una cortada con una gilet. Algún tendón, algún músculo estaba cortado ahí. Y yo tenía la mano todavía rígida, aunque tenía movimiento en los dedos. Después de la operación, hermanos, esto que voy a hacer ahorita yo no lo pude hacer, no lo podía haber hecho durante todo el mes de enero. No lo pude haber hecho.
Yo no podía levantar mis manos así, mucho menos así. No fue la infiltración, fue la obra de Dios, operando a través de quién, no sé. Yo solo sentí que cuando me pusieron la mano y el dedo exactamente donde yo sentía que tenía el corte, porque yo sentía que como una hoja de afeitar o una navaja, algo tenía ahí cortado. Hermanos, es cuando empecé a hacer esto que estoy haciendo. Esto no lo pude haber hecho, no lo pude haber hecho durante un mes. Yo tenía el brazo prácticamente rígido. Y cuando las dos oportunidades que estuve y que tuve el privilegio de hacer una mínima cosa en los dos acontecimientos que tuvimos acá, hermanos, lo hacía únicamente con el brazo derecho, porque el izquierdo me dolía de una manera tremenda. Así que, Padre, te doy gracias. ¿Cómo se dieron entonces? El segundo ejemplo que tenemos, hermanos, en la Biblia es que no solamente podemos dar cada uno de nosotros. El segundo ejemplo que tenemos y que pone el apóstol es lo máximo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios. Capítulo número 2 de 2 Corintios, capítulo 8, versículo número 9 dice así. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La máxima expresión, hermanos, de dar ha sido la persona de nuestro Señor Jesucristo, que por cada uno de nosotros se dio y pagó un precio muy alto. Fuimos cada uno de nosotros comprados con la preciosa sangre de Cristo. Esa es la expresión máxima que podemos encontrar a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios a través de la persona de Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Este inicio de año, como Ministerios Verbo Zona 12, Dios nos dio el privilegio de demostrar con hechos concretos, en los dos casos tristes y lamentables que tuvimos que vivir, el fallecimiento de William Lauro y de Carlos Adolfo Ordóñez, Cherry, y ver que de una u otra manera nos sentimos satisfechos del deber cumplido, pues no solamente somos oidores de la palabra, sino que somos hacedores de la palabra. Yo personalmente soy testigo de la variedad de llamadas telefónicas, otras a través de manera verbal, que me preguntaban de qué manera podían ayudar, por lo cual nuevamente en nombre de estas dos familias externo mi gratitud a toda la congregación en general, y no dudamos que nos sentimos en el buen sentido de la palabra orgullosos de pertenecer a esta parte del Cristo llamado Ministerio del Verbo Zona 12. Pero cuando uno da, uno espera recibir. ¿Qué recompensas se reciben cuando somos generosos? Segunda libro de Corintios, capítulo número 9. ¿Qué recompensa entonces? Lo primero que vamos a ver en 2 Corintios 9:8 es que el que da es enriquecido. Dice la palabra de Dios, y este es un versículo, si solo este versículo, hermano, quedara grabado en su mente en esta mañana, el mensaje está dado completamente. El que da es enriquecido. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia. Ahí puede usted poner con toda confianza toda su gracia, o sea, la gracia de Dios operando. Solo a través de la gracia de Dios operando en la vida de las personas, uno puede entender muchas cosas que pasan en la vida de cada uno de nosotros. Y les voy a poner dos ejemplos concretos. ¿Cómo comprender que Lenin Lau, después de lo que experimentó, después de lo que vivió, viene 8 días después, exactamente a este lugar, a abrazar a Norma de Ordóñez? ¿Qué le dijo? No me lo pregunto. Solo sé decir, hermanos, que eso solamente se puede hacer cuando una persona tiene la gracia de Dios operando en su vida. Porque es como volver a conectar un video, es como volver a conectar un cassette nuevamente, después de haber perdido a su esposo, venir e identificarse con otra hermana que está pasando exactamente lo mismo. Y dice la palabra de Dios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y viene Lenin Lau y viene y se identifica con Norma. Y el domingo fue peor. Yo ahí en las gradas, porque teníamos tienda, yo me ponía a pensar cómo comprender humanamente que Norma estuviera danzando delante de la presencia de Dios, tomando en cuenta las circunstancias que estaba pasando. Espero que me capten el mensaje. Eso solo se puede hacer, hermanos, cuando la gracia de Dios está operando en la vida de cada una de las personas. De otra manera no podemos comprender que a pesar del dolor que hay en el corazón, uno le está dando gracias a Dios, no solamente de palabras, sino que también a través de la danza. La gracia de Dios operando en la vida de cada una de las personas. Lo segundo que miramos de recompensa en estos pasajes cuando somos generosos es lo que dice el versículo número 12, siempre del capítulo 9. Porque dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también, hermanos, algo importante, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Es a través de la gracia de Dios que podemos nosotros extendernos a las personas, y de esta manera lo vamos a concretizar, a visualizar de esta manera. Yo invito a Norma, por favor, que pase un segundito aquí, por favor, y a Marlene, por favor, que pase aquí, por favor. Dice la palabra de Dios que a través de esta administración no solamente suple lo que a los santos les falta. Sabemos que nuestra hermana necesita palabras de ánimo y aliento, pero también dice la palabra de Dios que debemos de suplir las necesidades de los santos. A través del centro estudiantil y a través de hermana Marlene, que es la coordinadora del programa, queremos entregar. Específicamente yo quisiera que no es tanto lo que la bolsa contiene, pero me llama poderosamente la atención el deseo de poner aceite en esa bolsa, porque el aceite para la vida nunca va a escasear en tu casa. Siempre va a haber una provisión para tu casa, porque la palabra de Dios dice que Jehová es tu pastor y que nada te va a hacer falta. No te va a dejar, no te va a desamparar. Estás en la diestra de la mano de Dios. Es la pequeña muestra de amor de líderes, y especialmente el aceite. Ten en tu mente, en tu corazón, que nunca va a faltarle nada a tus hijos. En nombre del Centro Estudiantil Coinonía te entregamos esta bolsa de Dios.
usted ve acá. Lo hicimos el día ayer con Lili y Laura, un equipo, y los hermanos y hermanas del centro estudiantil pueden dar fe de ello. Lo tercero entonces que encontramos, hermanos, es que a través de que nosotros somos generosos y compartimos, Dios, que es la fuente de toda bendición, recibe alabanza. Segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo número 13. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesamos al Evangelio. Pues por la experiencia de dar, las personas glorifican a Dios. La persona que recibe, hermano, da gracias a Dios de que de cualquier manera, de una u otra razón o canal o medio, la provisión va a llegar. ¿De qué manera? No se lo puedo explicar. Lo que yo sí sé es que la provisión va a llegar. Y eso me recuerda el ministerio Pan para Jesús. Usted no se imagina la bendición que tenemos como ministerio del Verbo Zona 12 de tener este tipo de ministerio. Esta semana, recién pasada, el viernes, tuvimos nuevamente la oportunidad de ir en la noche al hospital. Y cuando estamos entregando los panes que llevamos, el chocolate que llevamos, el café que llevamos, que de una u otra manera, personas que posiblemente no nos han acompañado, pero sí colaboran económicamente para proveernos de esos alimentos, hermanos. Y cuando las personas ahí reciben, primero les da pena porque piensan que les vamos a cobrar, ¿verdad? Y están temerosos. Y después, cuando decimos de que todo es completamente regalado, vienen y dicen muchas gracias. Y de una u otra manera, todos hermanos, reciben la bendición de personas que nunca vamos a conocer. Pero lo más importante es que, como dice aquí, glorifican a Dios a través de la obediencia que nosotros estamos profesando, con tal de llevarles, quizá momentáneamente. Este viernes es una experiencia bastante tremenda y bastante reconfortante, porque había pocos enfermos, David, lo cual, eso es bueno, ¿verdad? Porque cuando se ora por sanidad, ojalá algún día ya no hubiera nadie en una cama en un hospital. Pero tocó especialmente el corazón de los que estuvimos ahí, el caso de una señora que entró con un hombre bien, un traje bien presentable, y la señora estaba llorando. Y es que había fallecido su hijo y no tenían dinero para hacer ni los trámites, y estaban llamando a San Pedro y Epocapa para avisarle a papá, y no contestaban las llamadas telefónicas. Y sé decirles que no solamente se les provee a estas personas del alimento material, sino que también parte del equipo que estamos yendo a ese hospital, también se les provee de llamadas telefónicas para que ellos puedan comunicarse con sus familiares. Hermanos, el ministerio Pan para Jesús es otra extensión del ministerio del Verbo Zona 12, dirigido a personas que quizá nunca vamos a conocer, pero que glorifican a Dios a través de lo que estamos haciendo. Y así hay otros varios hermanos que en esta mañana están acá, que de una u otra manera se extienden constantemente, llenando otra serie de necesidades que hay dentro del cuerpo de Cristo. No voy a mencionar los nombres, solamente doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Vamos a abrir otro segundo paréntesis. Aquí en la iglesia funciona desde varios años un centro estudiantil denominado Centro Estudiantil Coinonía. Yo le llamo el brazo social de la iglesia, y esta mañana quiero honrar a la junta directiva y miembros del equipo que trabajan en dicho centro estudiantil.
Así que yo invito a los hermanos de la Junta Directiva del Centro Estudiantil que pasen aquí al frente, por favor, y a todo el equipo que trabaja aquí en el Centro Estudiantil Coñunía, que pasen aquí al frente, por favor. Pati, Maynor, Marilú y el equipo, por favor, que pase aquí al frente. Queremos, hermanos, contarles y agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Posiblemente usted sabía de este ministerio, posiblemente no sabía de este ministerio, pero queremos en esta mañana, que es día de generosidad, decirles, hermanos, muchas gracias. Como centro estudiantil les queremos decir gracias. Estamos agradecidos con cada uno de ustedes, porque a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, a través de lo que ustedes, hermanos, dan constantemente, metódicamente, periódicamente para la iglesia, funciona este centro estudiantil, que yo le denomino el brazo social de la iglesia. Queremos también honrar a la Junta Directiva, que es la responsable ante Compassion Internacional para que funcione el centro estudiantil. Así que, hermanos, como iglesia y en lo personal como director del centro estudiantil, les honro en esta mañana. A cada uno de ustedes bendigo la vida de cada uno de la Junta Directiva y la vida de cada uno de los que trabajamos, nos beneficiamos en el centro estudiantil. Las obras que no se mencionan son obras como que nunca se hicieran, dice un pensamiento. Queremos decirles, hermanos, que como Ministerios de los Zona 12 hay obra social que se está llevando a cabo. Quizá usted lo sabía, quizá usted no lo sabía, pero a través del centro estudiantil y a través de lo que ustedes constantemente están ofrendando generosamente, se están atendiendo a 149 niños que se benefician en el área de alimentación diaria. Se les provee de alimento físico, se les provee de alimento espiritual, se les dan tutorías de matemáticas y lenguaje, así como se les dan lo que se conoce como PCT, capacitaciones, en el área de panadería, en el cual nuestro hermano Eliseo y parte del equipo ya son los futuros panaderos de nuestra bella y querida Guatemala. Honramos a estos hermanos que están preparándose para... Yo los miro bien chulitos cuando están ahí. Yo sé que Dios los mira como jóvenes, como hombres que vienen, hombres, hermanos, que van a enaltecer el futuro y el bello nombre de Guatemala. Y quiero darle gracias públicamente a nuestro hermano Eliseo. Yo sé que todos los hermanos merecen honra por lo que hacen, pero hay dos hermanos que no son de nuestra congregación. El hermano Eliseo es un hermano que pertenece a Elín Central. Él vive en Valle de la Mariposa, en Amatitlán. Y sin menospreciar al resto del equipo, es el primero que viene para las actividades que tenemos que hacer. Así que, hermano Eliseo es el responsable de panadería. Lo honramos en esta mañana por lo que está haciendo con respecto a este programa. Tenemos a nuestra hermana Nati, también no pertenece a nuestro ministerio,
pero pertenece al cuerpo de Cristo. Ella es la responsable de todo lo que se llama trámites de cartas. Si usted no se imagina, no es tanto la cantidad de tiempo que invierte cuando están, hermana Luchi, perdón, hermana Luchi. Es que hermana Nati también no pertenece a nuestra congregación. Hermana Luchi, perdón. Ella pertenece a Nazaret, hemos entendido, a la iglesia de Nazaret. Ella es la responsable de coordinar todo lo que conlleva, lo que son mantener en contacto con los patrocinadores. Ella es la encargada de hacer todas las cosas. Está tiempo aquí fijo, pero yo pienso que es más el tiempo en estar yendo a comprar la cantidad de regalos y todos los beneficios que vienen a través de Compassion para los niños. Así que, hermana, también la honramos en esta mañana. Que Dios le bendiga. Estamos agradeciendo a toda la congregación que es cada uno de ustedes. También queremos contarles que nuestra hermana Ana Betel, no sé si estará por ahí, nuestra hermana Ana Betel este año aplicó para estar estudiando en una universidad con el patrocinio completo de Compassion, y está estudiando y está recibiendo los beneficios de este ministerio, y la cual no fuera una realidad si cada uno de ustedes, hermanos, no compartiera con esta congregación. Así que también honramos a que está estudiando a través de sus transmisiones, ya está estudiando auditoría y todo patrocinado por Compassion Internacional a través de Ministerios del Zona 12. Honramos. ¿Por qué agradecerles a ustedes públicamente? Porque yo sé que toda la iglesia generosamente da y comparte. Y posiblemente usted dice, bueno, ¿y qué hacen con los diezmos y con las ofrendas? Sé decirles de que no hubiera una institución, este ministerio llamado Centro Estudiantil Coinonía, si Ministerios Verbo no prestara las instalaciones. No nos cobran absolutamente nada por instalaciones, por agua, por luz y por toda la infraestructura del cual nosotros disponemos. Como equipo, les damos gracias, hermanos, por toda la generosidad que ustedes, como Ministerio de Verbo, nos dan al Centro Estudiantil. Pero hay un caso muy especial, muy específico, de un niño que quizá usted no conoce su historia. Dice parte de la historia de este niño: somos hechura de Dios. Cuando le preguntas a Emmanuel por qué él cree que nació con una fisura en el labio paladar, él explica: cuando Dios me estaba pintando, alguien lo llamó, Dios dio la vuelta para ver quién era y se le resbaló el pincel, por eso nací así. Emmanuel nació el 31 de agosto del año 2005. Su madre dice: recuerdo que cuando vi a mi bebé por primera vez, le dije, todo va a estar bien, vamos a hacer todo lo posible e incluso lo imposible para que te sientas bien. Nació con el paladar hendido y con labio leporino. Emmanuel ha tenido 3 cirugías. Teníamos que pedir prestado para pagar por su segunda operación, dice la madre de Emmanuel. Después, cuando fui al doctor para fijar su tercera operación, me asusté cuando nos dijo cuánto sería. La mamá supo de Compasión por primera vez en la iglesia Ministerios Verbo Zona 12. En enero del año 2012 se admitió a Emmanuel en el proyecto del Centro Estudiantil Coinonía, que funciona en esta congregación. Esta familia también supo que Compassion Internacional tenía un fondo para gastos médicos para sus beneficiarios. A través de este fondo, Emmanuel obtuvo su tercera operación tan solo un mes después de haberse inscrito en el proyecto. Nunca tuve miedo durante la operación. Aprendí en el centro estudiantil
y de mi madre, que el Señor siempre está conmigo. Estaba seguro de que nada malo me iba a pasar, porque Él está conmigo, dice Emmanuel con una sonrisa hermosa. Y también queremos darle gracias a Dios a cada uno de ustedes. Y queremos que usted conozca a Emmanuel y conozca a sus padres. Y vamos a darle gracias a Dios, porque a través de lo que ustedes están haciendo, hermanos, este niño ha sido operado y está bien para la gloria de Dios. Así que invito a Emmanuel. Sé que Emmanuel fue creado con un gran propósito, dice su mamá, Marlene. Algún día, cuando sea mayor, atestiguará todo lo que el Señor ha hecho en su vida. No puedo agradecerle a compasión lo suficiente. Que Dios los bendiga a cada persona que estuvo involucrada en hacer esto una realidad. Damos gracias a Dios también. Dios bendiga. Tiempo de generosidad. Razones, maneras, oportunidades para extendernos, hermanos, siempre van a existir. Y por eso es que en esta mañana queríamos tocar el tema de la generosidad, para decirle, hermanos, gracias por todo lo que ustedes de una u otra manera están haciendo por cada uno de los ministerios que se desarrollan en esta congregación. Y para ir concluyendo, quiero mencionar en esta parte de la historia del centro estudiantil, proyectando un pequeño video para que nos demos cuenta que las personas, cuando dan ofrendas para este ministerio, lo hacen de una manera especial. Y no voy a comentar el video, porque yo sé que el video va a hablar por sí solo. Así que yo no sé si afectará mucho la luz del portón, ¿cierto? Así que, como dicen normalmente en la televisión, corre video. Concluyo con esto. Cuando uno es generoso, siempre va a encontrar una forma de dar. Cuando uno es generoso, siempre va a encontrar una forma de dar. Cuando uno es tacaño, siempre va a encontrar una excusa para no dar. El dar es una expresión externa de una condición interna espiritual. Libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, textualmente dice así. Libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las oportunidades siempre van a presentarse delante de cada uno de nosotros. Solo debemos dar gracias a Dios que nos toma en cuenta para dar generosamente. Hermanos, gracias
por todas las muestras de generosidad que han tenido en lo que va del año. Gracias por todo lo que hicieron con la familia Laura. Gracias por todo lo que hicieron con la familia Ordóñez. Sé decirles de que hoy en la mañana nuestro hermano José Somoza anda por Mazagua, que le avisaron de que falleció su hermana menor. Y José Somoza y Aura de Somoza, miembros de nuestra congregación, ahora están experimentando, viviendo, como que el ciclo volviera otra vez, como nuestros hermanos. Sé decirles, hermanos, que en cuanto tengamos la oportunidad, seamos nuevamente generosos, tomando en cuenta que todo lo que hacemos, Dios no lo pasa desapercibido y va a tener su recompensa, no solamente en esta tierra, sino que las ventanas de los cielos se van a abrir grandemente para cada uno de nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar orando en esta mañana, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de los miembros del Ministerio Verbo Sonados.